Y es momento de saludar al viceministro de la SED, Óscar Orué, nos va a dar más detalles sobre la recaudación tributaria. Señor viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Paloma. Buenos días también para toda la teleaudiencia de Canal Pro. Un placer poder compartir contigo este espacio. Bueno, viceministro, por favor, cuéntenos en qué situación se encuentra la recaudación que ya en este contexto de recuperación económica está también repuntando. Sí, totalmente. De hecho, al 18 de noviembre de este año ya superamos toda la recaudación del año 2020, pero si hacemos una comparación más fina, teniendo en cuenta que el 2020 fue un año muy complicado por la pandemia, si comparamos tanto con el 2018 como con el 2019, también estamos ya superando esas marcas. De hecho, si miramos un poco los números y si me permiten compartir justamente la recaudación, eh, acumulada al 18 de noviembre se ve que 15.179 billones de guaraníes ya se recaudó, a diferencia justamente de lo que fue 2020, que fue 14.3, y 2019 fue 15.164 billones de guaraníes. 2018, 13.798. En ese sentido, faltando 43 días, ya superamos toda la recaudación de esos años y bueno, eso es una señal positiva considerando de que ahora existe mayor consumo, se está reactivando sostenidamente la economía y bueno, los números hoy están diciendo de que hay una recuperación ya eh, inclusive con números prepandémicos. Entonces, eso realmente es muy positivo. Vamos a ver cómo cerramos este mes. Creo que recién mañana tenemos el último vencimiento, entonces más o menos se suele recaudar por día entre 40.000 a 60.000 millones de guaraníes, entonces evidentemente vamos a tener un superávit este mes de noviembre. Si solo comparamos la recaudación, porque en estos montos que estamos viendo en pantalla son efectivo más crédito fiscal. Lo gris es el crédito fiscal y lo azul es en efectivo. Si vemos solamente lo efectivo, vemos que en el 2019 y 2020 hubo como un empate técnico, ¿verdad? Sin embargo, hoy ya tenemos 14.1 billón de guaraníes recaudados en efectivo versus 13.9 billones que se recaudó en todo el 2020 y 13.9 también en todo el 2019. Entonces, los números son muy alentadores, Paloma. Creo que la economía está en franca mejoría, a pesar de que seguimos en pandemia. Hay que recordar que seguimos con regímenes especiales para el sector gastronómico, eventos, turismo, hotelería, donde hay una reducción del 50% del IVA hasta el 31 de diciembre de este año. Estamos analizando si es que eso se va a ampliar. Seguro que la semana que viene vamos a tener una reunión definitiva sobre este tema. Y lo importante es tener en cuenta estos números, ¿verdad? Realmente bastante alentadores, haciendo comparaciones con años inclusive prepandémicos. Vemos el consumo en un 14% de mejora y también hay que tener en cuenta de que hay una mayor base tributaria en el sentido que hoy tenemos 1.400.000 contribuyentes versus 800.000 contribuyentes que habíamos recibido cuando asumimos el gobierno. Bueno, y viceministro, ¿qué es lo que implica esta diferencia entre aquello recaudado en crédito fiscal y también en efectivo? ¿Esto indicador de qué puntualmente sería? Nosotros estamos viendo de que hay un mayor repunte en lo que tiene que ver con justamente el consumo principalmente. Hay que recordar que el 50% de toda la recaudación es el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo. Ahí estamos viendo que a pesar de la reducción que hicimos en algunos sectores, estamos teniendo muy buena repercusión o muy buena recaudación, por decirlo de esa manera. Vemos en los sectores económicos, el comercio, la intermediación financiera, el sector de construcciones, están aportando bastante en cuanto a lo que son los otros impuestos. Entonces, en términos generales, creo que el consumo, como siempre, se ve reflejado. Vamos a hacer un informe más pormenorizado al cerrar el año,
en el cual vamos a informar cómo queda, porque esto también cada mes es variable, de acuerdo también a la actividad económica que existe o que hay mayor actividad económica en algunos sectores. Entonces, lo bueno y lo concreto es que hay una amplia mejora de recaudación a pesar de que seguimos en pandemia y a pesar de que seguimos con disminuciones o reducciones de impuestos en algunos sectores económicos. Bueno, y estos valores, viceministro, se ajustan, digamos, a la previsión que tenía el viceministerio, la subsecretaría de Estado de Tributación, o bien superaron aquello que tenían previsto. Nosotros, de hecho, superamos ampliamente. Nosotros teníamos solamente una estimación del 8% de mejora este 2021, sin embargo, ahora estamos a un 20% de mejora. Evidentemente, la recuperación fue mucho más rápida de lo que nosotros habíamos esperado, de lo que habíamos estimado. Y bueno, hoy los números hablan por sí solos. Esperemos que este 2022 sea de la misma manera. Esperemos que esa tercera ola que se habla no impacte en la economía, porque estamos teniendo realmente una recuperación muy rápida, mucho más rápida de lo que habíamos esperado, como dije. Y creo que eso también se debe a todas las acciones que hicimos el gobierno y también con el sector privado en cuanto a medidas económicas, que inclusive lo hicimos antes, fuimos el primer país en América Latina que establecimos medidas económicas porque sabíamos que la pandemia iba a golpear fuertemente, ¿verdad? Algunos países quisieron separar lo que era la cuestión sanitaria, la cuestión económica, y evidentemente no se puede separar. Creo que esa lección se aprendió a nivel mundial, y bueno, las acciones que hicimos en cuanto a lo que es política fiscal y política monetaria funcionaron. También todas las medidas económicas que hizo el gobierno en el sentido de ayuda principalmente creo que funcionaron de alguna manera. Por eso hoy la economía está mucho mejor de lo que nosotros habíamos ya estimado o esperado a esta altura. Bueno, y con respecto a aquellos sectores que han tenido este beneficio de la reducción de impuestos, como ser, por ejemplo, el gastronómico, ¿cuándo se podría estudiar nuevamente, se podría revisar esta medida para volver, digamos, a la normalidad y qué criterios se van a tener también en cuenta? En principio, a partir del 1 de enero de 2022 vuelven todas las tasas iguales. Sin embargo, vamos a analizar esta semana, la semana que viene, vamos a estar analizando con el equipo económico, con el ministro de Hacienda, las posibilidades de poder ampliar un poco más estas reducciones, de tal manera a seguir ayudando a estos sectores que fueron muy golpeados en momentos donde se establecieron restricciones a nivel sanitario. Entonces, evidentemente, hay que ayudarle a estos sectores con mucha más fuerza. Vamos a analizar justamente esto seguramente la semana que viene y vamos a estar haciendo los anuncios correspondientes en su momento. Hay que recordar que también hay reducciones en el selectivo al consumo en cuanto a bebidas alcohólicas y también perfumes, que son productos muy demandados en frontera principalmente. Hay que recordar que hace poco recién se abrió la frontera con Argentina. Eso está permitiendo un flujo de comercio un poco mayor hoy. Estos fueron también sectores muy golpeados en esas ciudades fronterizas con la Argentina. Sin embargo, bueno, toda la zona de Canindeyú, Alto Paraná, fueron mucho más rápido la recuperación de lo que también habíamos esperado. Así es que vamos a estar viendo estas medidas de tal manera a seguir ayudando a los sectores más golpeados. Bueno, y en vías generales, viceministro, con respecto a la recaudación total entonces para este 2021, ¿están viendo con buenos ojos entonces ya observando la evolución de la recaudación mes a mes y podríamos nuevamente tener porcentajes positivos con respecto a años anteriores? Definitivamente, creo que es muy importante esto, Paloma, teniendo en cuenta de que seguimos en pandemia y seguimos con repercusiones económicas a consecuencia de las restricciones que se hicieron. Hoy el Banco Central estableció nuevamente su política monetaria a una tasa igual a la prepandémica, justamente un poco para frenar un poco la cuestión de la inflación. Pero por lo menos en términos de recaudación se observa también la aduana está teniendo un repunte muy importante, a pesar de la baja de los ríos.
En síntesis, podemos hablar de que en términos generales hay mayor formalización también, ¿verdad? Mayor gente está aportando, aprovechando los regímenes que está establecido en la nueva ley tributaria, el simple y el re simple en el impuesto a la renta empresarial. Creo que también están siendo aprovechados por la gente en el sentido de que están entendiendo y hay una mayor conciencia de que siendo formal es la única forma de poder salir adelante y creo que se está entendiendo eso y también aprovechando que hoy es más fácil pagar impuestos, ¿verdad? No es tan burocrático como antes, entonces creo que eso se está entendiendo y me parece muy importante poder también aprovechando la oportunidad que ustedes nos brindan de poder dar esta información a toda la ciudadanía. Perfecto, bueno, viceministro, lastimosamente se nos fue el tiempo, le agradezco muchísimo por este contacto y será hasta una próxima. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias.